Bien, después de este gran mal rato, vamos a continuar con la materia. Vamos a partir viendo lo relativo al concepto de depreciación. Entonces, la primera pregunta, estoy grabando, ¿sí? No. Sí, profe. Sí, está grabando. La pregunta que les hago es, ¿qué es lo que es el concepto de depreciación? Es el, ¿Será, profe, la pérdida del valor en el tiempo? Sí, hablando de un activo fijo siempre o no necesariamente. sí. En términos de lo legal y contable, sí. Es la forma de amortizar una inversión, en este caso un activo fijo en el tiempo, para poder desglosar el costo en tiempo. No, cuidado. No confundas que la empresa puede crear un fondo de amortización para reponer el activo con el concepto de depreciación. Sí, a eso iba, ok. ¿Qué es lo que es la depreciación? Mejoren lo que dijo el primer compañero que habló. Uno de los tres que tiene micrófono. La pérdida del valor, dice Nico Rodríguez por el chat. No estoy mirando el chat. Bien. Cierto. La pueden mejorar un tanto. Tiene que ver la pérdida de valor que sufre un activo fijo, producto de el paso del tiempo, el uso o eventualmente, y lo vemos mucho en el mundo de la tecnología, debido a problemas de obsolescencia por el cambio tecnológico. ¿Qué es, a vuestro juicio, lo relevante de la depreciación? ¿Por qué es importante? Disculpe, profe, se me mezcla un poco con la amortización. Siento que es como la manera de declarar el desgaste del activo fijo en el tiempo, pero no sé si Eso es depreciación. en mantenimiento lo tengo más como ese concepto, declarar el desgaste del valor del activo. Me parece que se pagan menos impuestos cuando se van depreciando los activos también, ¿o no? Sí, si bien la Ya, depreciación no es un flujo, el servicio de impuestos internos permite asumirlo como un costo ex ante del pago de dichos tributos. Por lo tanto, efectivamente, y la gran ventaja, el gran beneficio que provoca la depreciación es entonces lo que aquí en el texto yo estoy llamando la ventaja tributaria. ¿Y qué es la ventaja tributaria que provee la depreciación? Es nada más que la ponderación de la tasa impositiva a la cual está afecta la empresa por el cargo por depreciación del activo anual. ¿Hay dudas? No, profesor. ¿Por qué creen ustedes que el Servicio de Impuestos Internos permite dicha operatoria? porque el activo fijo en sí es necesario para poder producir la renta. Sí, pero háblamelo en términos más generales. Es que siempre lo he visto como de ese lado. ¿Y cómo generas renta? Para incentivar a la declaración de bienes, ¿puede ser que el Servicio de Por, Impuestos Internos permita eso? No, no. profe, por ejemplo, en el uso de, no sé, un ejemplo, una empresa que se dedique a, o sea, a vender fruta y tiene que comprar un camión para poder repartir esa fruta, el camión es necesario para poder producir ingresos. Entonces el servicio, por eso me ofrece esa rebaja tributaria, porque entiende que el costo en el cual yo incurrí para la compra del camión es necesario para yo poder producir ingresos, en consecuencia poder producir renta. ¿Cómo produces la renta o el ingreso? Por intermedio de las ventas. ¿De qué? Ventas menos de mis productos, del producto el cual tiene que ver con el giro al cual yo me dedico. ¿Y qué tiene de Producto bueno o servicio. eso?
yo al generar renta pago impuestos, genera impuestos. No, no quiero que vayáis para allá, te devolviste. Ibas llegando a la meta y te devolviste. ¿Cómo generáis la renta? Nicolás por el chat, profe, dice que por la explotación de mis activos genero renta. Oh, no. No, esa es una definición contable quizás, pero vayan más allá, cabros, ustedes van a ser ingenieros en un año y medio más o en un año más. Y tiene que pensar en términos ingenieriles y sobre todo económicos. ¿Cómo generan la renta? Que esto lo vimos. No en términos de hablar de la depreciación, pero el cómo se genera renta. Eso lo vimos. ¿Cómo se genera renta? Hoy, profe, es que yo no sé si estoy entendiendo muy bien la pregunta, pero La finalmente pregunta como es una tan empresa, clara todo que tiene genera... respuesta única. Profesor, ¿será vender un servicio o prestar un servicio? ¿Solo eso? Que todo genera Y renta, me, porque están los ¿Cómo salarios todo de me los genera imagino, trabajadores. renta? ¿Cómo? ¿Cómo todo genera renta? No O sea, entiendo. no todo, me refiero a que los salarios de los trabajadores generan renta, los beneficios, como los arriendos, Ay, cabros, ¿no? por Dios. No pueden ser tan miopes para pensar. ¿Cómo generan renta? Por intermedio del desembolso de dinero yo genero renta. No, Es una de las formas. no, Claro, porque sí, pero yo tengo no. que generar costo para Ah, poder tener un ingreso. dale, con que las gallinas vuelan. Es que, profe, si seguimos en este debate, vamos a estar toda la clase en la misma pregunta. Ya Sí, quedó claro que ninguno lo sí. sabe. Es que es impresentable que un alumno de cuarto año de ingeniería comercial no lo sepa. ¿Cómo generan renta? Con el agravante que esto lo vimos. ¿Cómo generan renta? El niño que me habló del camión iba súper bien y se devolvió después del mismo camión, parece. Cualquier proceso de facturación o documento tributario electrónico va a generar una Es una renta como cuestión consecuencia. contable. ¿Sí? Estoy ¿A qué pidiendo apunta que su vayan pregunta? más allá. Disculpe, por mi parte no entiendo el alcance de lo que busca, profe. Es que no podrían no saberlo, niños. Más aún si en su minuto, cuando vimos una breve descripción de estudio de mercado, lo mencionábamos, pues. ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Aumentar sus ingresos o tener utilidad. Maximizar utilidades, Son cuestiones distintas. El objetivo último de una empresa es maximizar utilidad. ¿Cómo lo logra? disminuyendo costos, siendo los No, costos. no. Eso es contable. Eso me lo dice Juanito Pérez allá en la calle. Cabros, no han entendido nada de lo que hemos hecho entonces en las 4 clases. Vendiendo bienes y servicios. ¿Y por qué? Porque satisface necesidades. Pero eso lo dijeron. No lo dijo nadie. Nadie. Es impresentable. ¿Una empresa podrá tributar si no vende ni uno? ¿Tendrá que tributar si declara todos los meses sin movimiento porque fue incapaz de vender un bien o un servicio? Imposible. profe, pero eso lo dije yo, pues le dije que se podía vender un servicio o prestar un servicio. De acuerdo, pero es incompleto. La gran mayoría de las cuestiones que transamos y que permiten la generación de renta, ¿qué es lo que son? Bienes, no servicios hoy día. Independiente Perfecto. que vamos a tender hacia una economía de los servicios, seguramente. Ese es otro tema. Perfecto. Pero nunca lo pueden disociar de la economía.
¿Por qué se genera la utilidad? Por la venta de bienes y servicios. Punto. Y entonces, como usted también se recuerdan de los principios de la economía, en la medida que una sociedad tiene un mayor potencial de producción de bienes y servicios, incrementa el bienestar. Por lo tanto, el Servicio de Impuestos Internos, consciente de ello, permite esta granjería tributaria, a efecto de que las empresas vayan haciendo los acopios suficientes, quizá creando un fondo de amortización, como me dijo un compañero, para reponer el activo cuando éste expire, si es que su deseo es seguir en el mercado. Entonces, la autoridad consciente que en la medida que el potencial de producción de bienes y servicios de una sociedad aumenta, o a lo menos se mantiene, que lo vieron en macro también, la diferencia entre inversión bruta y neta, permite este beneficio tributario a efecto de que las empresas hagan los acopios suficientes para reponer los activos, con el fin último de que el potencial de producción de bienes y servicios no decaiga, para que el bienestar no caiga. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, Profe, y no se puede conceptualizar, digamos, traer al valor presente de los bienes. Pero me estáis hablando de una cuestión que es meramente operatoria. Yo te estoy preguntando por los conceptos. Usted, como profesional que va a ser, tiene que manejar conceptos, argumentos, lógica. Lógica de la vida, no estoy hablando lógica matemática, si es o no es tautología esta cuestión, no. ¿Hay dudas? Mi labor como docente sería muy limitada si solo me limito a que entiendan lo básico y no el porqué de las cosas muchas veces. Y ya llevo 38, 39 años en docencia porque me gusta tratar de que la gente aprenda. Y no lo que yo quiero que aprenda, no, que aprenda. Estoy hablando en términos genéricos, que expanda el conocimiento. ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Bien, entonces reitero, si no existieran impuestos, ¿la depreciación sería relevante? Profe, no sé si soy solo yo, pero se le pega. Sí, si estoy con harto problema de internet, voy a apagar mi cámara. Ha estado tremendamente inestable todo el día BTR. Bueno, pero respóndanme la pregunta, por niños. Si no existieran impuestos, ¿la depreciación tendría relevancia? Sí, No. ¿no? Y en el caso De de ninguna que si manera. uno, Si lo único relevante de la depreciación es la ventaja tributaria. En un mundo sin impuestos, ni nos preocuparíamos de la depreciación. Profe, Dígame. pero finalmente, desde el punto de vista contable, igual tiene su importancia, porque si no, la información financiera que se emite en los estados financieros no sería fidedigna y no representaría fielmente la realidad, Porque según en lo los impuestos, si no existieran los impuestos, la depreciación valdría nada. Nada. La empresa sabe que el activo le va a durar 5 años y si quiere seguir en el mercado, en 5 años más lo tiene que reponer, punto. Si no existieran los impuestos. Nada. No tendría ser injerencia, nada. Ni aparecerían los estados de pérdida de ganancias, estados de resultados o los informes contables. Entonces no confundan. Ya. Bien, ¿qué métodos de depreciación conocen? la acelerada, Bien, la lineal.
Correcto. Aquí vamos a hacer un ejercicio comparativo con conceptualmente tres métodos. Un método desacelerado, el método lineal y un método acelerado. Y hay un instrumento, una herramienta de depreciación que nos sirve para conceptualizarla, ya sea como acelerada o desacelerada, y es el método de la suma de los dígitos del año, que aquí aparece como SDA, suma de los dígitos del año. Ese método, el de la suma de los dígitos del año, nos permite, reitero, tomarlo o trabajarlo en forma acelerada o desacelerada. Está el de tasa constante, el de doble tasa, lo que quiera. Pero aquí vamos Profe, a hacer lo un último, no se escuchó comparativo para que, nada, se cortó. aquí vamos a hacer un comparativo para que entiendan. A ver, a ver, denme un segundo porque voy a sacar el cable y me voy a conectar por Wi-Fi. ¿Me escuchan o no? ¿Me escuchan o no? Sí, Sí, se profe, yo lo escucha. escucho bien, Ya. pero sí hubo una parte en que se cortó. Sí, sí, es que está demasiado mal internet. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es una cierta nomenclatura. V sub C representa el valor de compra del activo y se mide en unidades monetarias. V sub R, valor de desecho, valor residual o valor de rescate del activo en el mercado de los activos usados con N años de uso. Esa es una presunción que se hace al momento de la compra del activo. Y como en una serie de portales en las cuales usted puede encontrar infinidad de activos y según los años de uso que tenga el que usted ha comprado, puede determinar, no a ciencia cierta, pero un estimativo de cuál será dicho valor al final de la vida útil contable. V sub D es el valor, también se mide en unidad monetaria. V sub D, el valor depreciable. ¿Qué es lo que es el valor depreciable? La pérdida de valor que va a sufrir el activo con el paso del tiempo. Es la diferencia entre el costo histórico o valor de compra del activo menos el valor residual. También se mide en unidad monetaria. N es la vida útil contable del activo. Se mide en años. En general, el fabricante les va a informar que operado en tales y cuales condiciones, el activo les durará 4, 5, 7, 8 años, etc. También puede o no puede cumplirse aquello. De sub J, el cargo anual por depreciación en el año J, con J corriendo de 1 a N, donde N es la vida útil del activo. De A sub K, depreciación acumulada hasta el año Késimo, también con K de 1 a N, y se mide en unidad monetaria. Es la depreciación acumulada hasta el final del año K, posterior al cargo por depreciación de ese periodo. VL sub K, el valor en libros, que es un valor contable, del activo al final del año Késimo. ¿Cómo se determina el valor en libro? Como la diferencia entre el costo histórico o el valor de compra menos la depreciación acumulada hasta el año K, y se mide en unidad monetaria. ¿Hay dudas? No, está claro. Bien. Entonces, aquí no se me mareen con la fórmula. Voy a dejar la lámina puesta un par de minutos para que entendamos el ejemplo que vamos a resolver en términos comparativos.
Y tampoco me interesa que sepan cómo deducir las fórmulas para la depreciación acumulada y para el valor del libro, porque hay que empezar a trabajar con sumatorias. No tiene sentido. Entonces dejo la lámina solo para efecto de que quede en el video. Se fijan, no tiene sentido que hagamos todo esto. Me interesa el resultado nomás. Ya. Aquí voy a dejar de compartir. Vamos a resolver un ejemplo. ¿Están viendo un Excel o no? Sí, se ve bien. Sí, profe. Sí. Pero ven bien los números. Niños. Jóvenes, señoritas, ¿ven bien? Todo Sí, bien. profe, se ve bien. Sí, profesor. Ya, vamos, miren. Nos dicen que el valor de compra de un activo, 120.000 unidades monetarias. Hemos estimado un valor residual de 30.000 unidades monetarias al final de su vida útil, y esta es de 3 años. Existe una tasa impositiva del 27% anual y una tasa mínima atractiva de retorno del 20% anual. Esto representa el costo de oportunidad del dinero para la empresa. ¿Hay dudas hasta aquí? No, está bien. ¿Hay dudas? Entonces No, vamos a profe. proceder. Aquí me faltó una cosita, déjenme agregarla. Profe, yo sí tengo una pregunta. ¿Esa tasa impositiva es una tasa real? Sí, por el 27% en Chile. Oh, Ya. ¿Ven bien o no, niños? Se ve bien. ve bien. ¿Quién dijo que no es del 27? Isaac Díaz, ¿cuándo cambió? Sí, cambió ahora con la modernización tributaria. Ahora la tasa máxima es del 25. Tengo mi duda. ¿Cuándo fue ese decreto? Es ahora con la nueva, porque antes el semi-integrado 14B era 27, ahora es 14A 25. El 14A, sí, pues. Pero el 14B y el C. El Entendía que era 14B ya no existe, 27, profesor. y No, el- cambiaron todos los regímenes. Ahora el semi-integrado, Tuve que ahora solo cambiarlo. existe 14A, 14D3 y 14D8. y esos dos adicionales, ¿cuánto es Son la con tasa? tasa, son con tasa 25, excepto el 14D3, que por estos 3 años tributarios van a ser 10%. Yo me cambié del 3 al 8. Sí. ¿Pero cuándo cambió esto? Ahora el A fines del año pasado. 2021 sí, es el primer año tributario con estas nuevas regímenes tributarios. Ah, miren, andaba perdido, no me había dado cuenta. Pero tengo mi duda. Ya, bueno, aquí me quedé con el 27. Lo podemos cambiar a 25, si da lo mismo. Ya, pongamos el 25. Bien, entonces vamos con el desacelerado. Lo primero que debemos calcular, tanto como vamos a ocupar el método de la suma de los dígitos del año, aquí lo vamos a ver con el método de la suma de los dígitos del año y el de la suma de los dígitos del año. Lo primero que hay que calcular es
ese concepto propiamente tal. La suma de los dígitos del año es nada más que n medios por n más 1, en donde n es la vida útil del activo. Esto es n. Esto es VC, VR, N, T' que llamo yo y la Tamara. ¿Alguien más escucha bien al profe o soy yo nomás? Se le Yo corta escucho cada bien rato. ahora, pero de ratito se Yo está no un poco. soy yo nomás, ¿cierto? O sea, no se le escucha nada. En este minuto estoy con internet. Ahora sí se le escucha. Yo escucho bien. Ya, si reemplazan n igual Se 3, pegó y no se escucha nada. ya saben qué más. Parece que hoy día vamos a renunciar a la clase. Yo sí lo escucho. ¿Y se ve por lo No, menos lo que profe, está yo haciendo? también lo escucho. Sí, igual veo lo que hace. Pati, yo creo que es tu internet porque yo también escucho y veo bien. Sí, ya lo voy a revisar acá entonces. Si reemplazan Vale. el n, que es 3, 3 más 1, 4, por 3, 12, partido por 2, 6. ¿Qué significa el método de la suma de los dígitos del año? Que usted va a depreciar en términos proporcionales. Y en este caso, dado que el activo tiene 3 años de vida útil, usted va a depreciar sobre la base de sextos el valor depreciable. Y eso va a significar, en el método desacelerado o en el acelerado, depreciar un sexto, 2 sextos, 3 sextos, o 3 sextos, 2 sextos, un sexto del valor depreciable, respectivamente en uno y en otro método. Si el activo tuviese una vida útil de 4 años, el n sería 4, más 1, 5, por 4, 20, partido por 2, 10. En ese caso depreciaríamos sobre la base de décimos, y así sucesivamente según el n. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien, No. el D sub J, vamos con esta tabla primero, 1. Vamos con la 1. El D sub J, es decir, el cargo anual por depreciación, es VD, que es el valor depreciable, por J partido por SDA. Para todo J, de 1 a 3. Para todo J de 1 a 3. ¿Estamos? Entonces lo vamos a llenar en forma rápida y sin entrar en el problema de la sumatoria que dejamos puesto en el video, pero que no tiene sentido que trabajemos con la sumatoria. Entonces voy con el método desacelerado. ¿Qué significa el método desacelerado? Que va a depreciar la mayor parte del valor del activo durante los últimos años de vida útil de este. Un método acelerado, justo lo contrario. Y un método lineal, parejito, uniforme, el cargo anual por depreciación. Pero vamos con esta tabla, con la 1. Hay 3 valores que son universales. Y son los siguientes, que los voy a escribir con me equivoqué de columna, denme un segundo. Ahí sí. Estos 3 valores son universales. Independiente del método, a eso me refiero. Y los vamos a colorear en verde oscuro. No dependen del método. Ya. ¿Me siguen hasta aquí? Sí.
Está claro, Sí. una pregunta, Profe, profe. ¿Son los puntos que van a quedar así porque el primero es el valor total, el último es el del último saldo porque es el 25% en 4 periodos y el 90.000 es el acumulado hasta esa fecha del total, ¿no? Es por eso Sí, que usted pero dice que en cuidado, cualquiera de los cuidado, tres cuidado, termina y empieza cuidado, igual. cuidado. Déjame hablar a mí. Cuidado. Este es el valor de compra del activo. Sí, Esto es el valor depreciable y aquel es el valor residual. perfecto, sí. Y el valor depreciable, si recuerdan la lámina anterior, es el valor de compra menos el valor residual. En Perfecto. nuestro ejemplo, para que empecemos a calcular ya, 120.000 menos 30.000, ¿a cuánto ascenderá el valor depreciable? A 90.000. 120.000 menos 90.000. 30.000, dijo, ¿no? ¿Sí? Sí, 90.000. Listo. Entonces, si reemplazamos aquí, esto nos va a quedar 90.000 por J partido por 6. 90.000 partido por 6. 15.000. Por J. Por lo tanto, cargo anual por depreciación el año 1, 15.000. Cargo profe anual, J era el periodo, ¿verdad? sí, el año. Cargo anual por depreciación el año 2, 2 por 15.000. 30.000. Cargo anual tercer año. 45. Acumulada al año 1. 15. Acumulada al año 2. 45 y 90. Acumulada al año 3. 90. Valor el libro. El valor de compra, 120, menos la depreciación acumulada. 105. 60. ¿No es 60? 120 menos 45. Ah, perdón, pensé que eran los 105 menos los 45. No lo corres, el valor de compra es único. Sí, sorry. Ya. ¿Hay duda hasta aquí? Sí, profe. No, profe. Dígame. Yo tengo una duda. No entendí eso de cómo llegó el 105 al 75. El valor en Ahí en el libro. valor del libro. El valor en libro, siempre. Valor de compra menos depreciación acumulada. No, ya. ¿Te queda Con eso claro? me quedó. ¿Te queda Sí, me claro? quedó mucho. Sí. Ya. ¿Hay duda hasta aquí? Niños. No, profe. No. Ya. No. Y si recordamos lo que les dije, que lo único relevante de la depreciación es la granjería tributaria, que es lo que hemos tomado aquí como ventaja tributaria, y es la ponderación de la tasa impositiva por el cargo anual por depreciación para cada periodo. Entonces, la ventaja tributaria al año 1, el 25% de 15.000. El 25% de 30.000. El 25% de 45.000. Profe, entonces el beneficio tributario va en función de la depreciación del periodo solamente. Sí, pues. Espérame, profe. ¿Cómo era la ventaja tributaria? Es el 15%. No, Sí, pues. la ventaja tributaria es la ponderación de la tasa impositiva por el D sub J. Ah, ya.
¿Hay dudas? No, profe, a mí me genera duda la sigla que tiene abajo. ¿La qué? No, si ¿qué no la he significa eso? nombrado todavía, po. Esa no te la he explicado todavía. Ah, dale, dale, dale. La vamos a ver en un cachirulo más. ¿Ya? Dale. No entiendo. ¿Qué? No, que está bien, perfecto. Dije. Ya, voy a borrar esto porque nos vamos a la segunda tabla, lineal. Los conceptos que borré son universales, al valor del libro siempre lo mismo, todo eso es lo mismo. Pero vamos ahora con la lineal. ¿La lineal en qué consiste? Esta, la 2. 2. El cargo por depreciación anual es uniforme y es nada más que VD partido por N. Para todo J de 1 a 3. VD 90.000, el valor depreciable. Vida útil 3. 90.000 partido por 3. $30.000 todos los años. Profe, Igual. a mí la duda que me genera, el 6 que calculó con anterioridad, no lo utilizó al menos la desacelerada, ¿no? Sí, pues. Sí. Ahí me perdí entonces. Ahí no capté cuando lo utilizó. Eso. Eso es de sub J en la desacelerada. Valor depreciable, 90.000. Suma los dígitos del año 6. 90.000 partido por 6, 15.000. Por lo tanto, la depreciación va a ser 15.000 por J. Y eso fue lo que dicen. Si J vale 1, 15.000. Si J vale 2, 30.000. Si J vale 3, 45.000. Ah, dale, es finalmente para el cálculo de la depreciación del año 1. 2 y 3. Para todos los años. Si es una fórmula Dale. genérica. Sí, pero después una multiplicación de la cantidad de años por el valor que dio. Ya, perfecto. 15.000 veces J. J vale 1, 2 y 3. Si J Sí, es 1, perfecto. 15.000. Si J es 2, 30.000. Si J es 3, 45.000. Ya. Vamos con la lineal ya estábamos trabajando. La acumulada, 30.000, 60.000, 90.000. Valor del libro, 90.000, 60.000, 30.000. Ventaja tributaria, el 25% del cargo anual por depreciación. 7.500, 7.500, 7.500. ¿Hay dudas? No, está claro para mí. Ya, vamos con la acelerada. En el caso 3, el D sub J es N más 1 menos J por VD, VD partido por SDA. N es 3. 3 más 1, 4. 4 menos J por VD 90.000, SDA 6. 90.000 partido por 6, 15.000. Por lo tanto, para el primer año J vale 1. 4 menos 1, 3. 3 por 15.000, 45.000. Para el segundo año J vale 2. 4 menos 2, 2 por 15.000. Tercer año, acumulada 45.000, 75.000, 90.000. Valor en libros 75.000, 45.000,
30.000. ¿Hay dudas? No. ¿Hay dudas? No, profesor. Nada. ¿Qué significa nada? Nada ¿Hay de dudas dudas? al Nada. respecto. Nada es que no hay duda al respecto. Ah, ya. Bien. Vamos. Ventaja tributaria. El 25% de 45.000. 11.250. 7.500. 3.750. Obviamente, en cualquier método, la suma, préstenme atención, la suma de las ventajas tributarias no son otra cosa que la tasa impositiva por el valor depreciable. El 25% de 90.000, 22.500. Si ustedes suman las cuartas columnas en cada método, les da 22.500. ¿Hay dudas? No, profesor. Está claro, profe. Jóvenes, ¿hay dudas? No, profe, no hay dudas. Ya, voy a borrar todo eso. Aquí pongámosle las flechitas así por ahora. Profe, Dígame. Dígame, mijita. profe, yo tengo más un problema que una duda. Lo que pasa es que el internet se me ha caído 24/7. Nada, esto me cayó todo el rato de la clase. ¿Cuándo va a subirla para poder verla? Yo creo que mañana más tardar. Ya, gracias, profe. Eso era. Bien, ahora explico esta sigla que a algún o a más de algún compañero les molestaba. VPVT, valor presente de la ventaja tributaria. Valor presente de la ventaja tributaria. ¿Me siguen o no? Sí. Sí, profe. Valor presente ventaja tributaria. Voy para el primer método. 3.750, 7.500, 11.250. Descontado al 20 por 3 periodos. Descontado al 20 por 2 periodos. Descontado al 20 por un periodo. Requiero que alguien me haga ese cálculo. Perdón. ¿Alguien hizo ese número? ¿Por qué al 20? Ahí se me cayó internet un ratito, parece. ¿Por qué al 20? Porque la tasa mínima atractiva de retorno, el costo alternativo del dinero para la empresa es del 20%, estoy suponiendo. Profe, me dio 14.843. ¿Perdón? 14.843,75. 44. 43. Ahí está. En No sé si pesos lo más. chilenos sería 44, ¿eso? Sí, eso. Ya. Requiero lo mismo ahora, pero con estos valores. 7.500, 7.500, 7.500. 7.500, 7.500, 7.500. Expliqué con esa, pero la otra dos. ¿Cuánto? 15.799.
15.799. y finalmente con estos otros. $16.753. 16.000. 753. ¿Hay dudas? No, está claro. ¿Hay dudas? Profe, duda, este Excel no está en la plataforma, ¿verdad? No, en el apunte tienen un ejercicio desarrollado, pero método por método. No este mismo, Dale, quizás, perfecto. pero uno equivalente. ¿Aló? Profe, tengo una consulta Sí. con respecto a la evaluación de la materia. Uno puede, quizás lo mencionó y no me acuerdo, uno puede utilizar Puta madre, qué la desastre. lineal. A ver, no te entendí, porque se cortó mi internet, dime. No No hay escuché. problema. Si puedo usar un Excel en el caso de que una evaluación, control o solemne me pida, por ejemplo, calcular un ejercicio como este, si yo podría utilizar un Excel y enviar el Excel como resultado con las fórmulas. Cuando se trate de un proyecto, que todavía nos faltan algunas clases para eso, sí. Perfecto, gracias. Pero toda magnitud que sea argumentable me la tienes que argumentar, eso sí. Sí, totalmente. No que sean solo los números puestos, sino que la Correcto. justificación de dónde El salen. número opuesto te lo hizo el contador de la empresa, no sé, te lo hizo el mejor alumno del curso, qué sé yo. Total, se entiende, sí, Que poniendo ese podría ser supuesto. usted mismo, ¿ah? No creo, pero poniendo ese mismo supuesto, No, lo oye, entiendo. cabrón, no perdáis la fe. Aquí cualquiera le puede ir estupendo. Bueno, gracias, profe. Ya, ¿hay dudas hasta aquí? Bueno, ¿por qué es importante tener esto? Claro, porque siempre que la ley lo permita, siempre que la ley lo permita, siempre que la ley lo permita, usted tiene que tratar de encontrar, insisto, dentro del marco legal. No, aquí no se trata de llevar a cabo contabilidades creativas, menos aún hoy día con toda la fiscalización y todo el engarce que hay entre distintos sistemas tributarios que al final nos pillan. Si tratamos de hacer pillería, en el común de los casos nos van a pillar. Por lo tanto, hay que estar consciente de ello. Miren, supongan, a ver, voy a hacer una pregunta tontona porque también lo hemos visto y lo mencioné como 10 veces a esta altura ya. ¿Se acuerdan lo que es el perfil del proyecto? ¿Se acuerdan lo que es el perfil del proyecto? No, profe, al menos yo no. No, yo tampoco me acuerdo. Es decir, he hablado 4 clases en banda, pues cabros. El perfil del proyecto es la disposición temporal de todos los ingresos y costos que éste genera. Les pregunto, ¿este es un beneficio o un costo? Según lo que hemos entendido en esta clase. ¿Esto es bueno o malo para la empresa? ¿Es costo o ingreso? Eso es bueno, pues ingreso, porque era la ventaja. Ya, listo. Es un beneficio, pero es un menor costo, no es un ingreso. Porque Cuidado, es menos económico. impuestos que yo voy a Cuidado, pagar, ¿no? cabro. Se los dije en la primera clase, no me disocien esto de la economía. En economía, cuando usted se ahorra un billete, económicamente eso es un ingreso. Ok, Cuando a ti te becan en la universidad y ya no tienes que pagar el arancel mensual, tú tienes un ingreso equivalente a ese arancel. Bien, supongan que el valor presente de todos, me comí la T. El valor presente de todos los otros flujos del proyecto fuesen menos 15.000 pesos. Cuando usted netea, como dicen graciosamente algunos, aquí tengo costo.
porque es signo negativo. Valor presente de todos los otros flujos que significan o son imputables al proyecto. Menos 15.000. Si el método de depreciación que hubiésemos optado es el desacelerado, ese proyecto, el valor de los beneficios netos, que es el indicador que definimos en su minuto, el valor de los Profe, beneficios se le netos. acaba de Sí, ir pero unos segunditos. ahora me están escuchando. El valor de los beneficios netos sería positivo o negativo al netear. Negativo. Listo. ¿Qué concebirías respecto del proyecto? ¿Que es o no conveniente? No es conveniente porque es negativo. Listo. Y si hubiéramos optado por cualquiera de los otros dos métodos, si es que la ley lo permite, ¿cómo hubiéramos concebido? ¿Qué hubiéramos Digo, el concebido? resultado de la decisión. ¿Perdón? Al ser positivo, la decisión cambia porque estás obteniendo un beneficio. Bueno, ese es Entonces, el corolario, cabro. Cuidado, la depreciación, si bien ofrece una ventaja tributaria, hay que estar consciente de la adopción y que tiene que ver eventualmente con políticas de la empresa, si es que es una empresa en marcha, o si es una empresa nueva, tiene que ver el tipo de activos que posee y lo que permite la ley, porque el método de depreciación puede llegar a impactar en la conveniencia o no del proyecto. ¿Hay dudas? no. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Una pregunta tontona que está vinculada con lo que estoy diciendo. A priori, y sin más información que lo conceptual de lo que hemos visto, en un proyecto de recursos pelágicos, productos del mar. Nos vamos a dedicar a la harina de pescado o a la captura de la anchoveta para exportarla para España, lo que quiera. A priori, y sin más información que esa, ¿qué tipo de depreciación, si es que el marco legal lo permite, usted le convendría tomar? ¿Aprovechar lo más temprano posible la ventaja tributaria o lo más lejano posible, en términos temporales? Con ¿Lo todo más el, lejano posible? con todo el fenómeno de la niña, el niño, etcétera. Lejano. Sí. ¿Cuándo van a generar o tendrán la certeza de generar mayores ingresos? ¿Hoy día o en 10 años más? Hoy, Entonces, ¿qué te conviene ocupar, un método acelerado o desacelerado? acelerado. Ya. Y un proyecto forestal. Nos vamos a dedicar al plantío de pino radiata para exportarlo a Canadá para que fabriquen papel. ¿Cuándo genera los mayores flujos un proyecto forestal? Cuando usted, valga la A largo redundancia, plazo. es lo que voy a Con decir, la tala. planta la plantita o cuando tala los árboles allá en el año 10-15. Con la tala. Entonces, a priori, y sin más información que esta, para que entiendan, cabro, para que aprendan a Des- pensar, a priori, desacelerado. dentro del marco legal, ¿qué tipo de método les convendría? ¿Acelerado? Desacelerado. Desacelerado. Ya, muy bien. ¿Hay dudas, cabro, para terminar con este tema? No. Bien. Otro concepto que es distinto. Esto que hemos visto es lo que nos permite construir el flujo de caja. Lo que yo ahora les voy a ver, que es el concepto de depreciación económica, no nos permite construir el flujo de caja, pero está vinculado a algo que es mucho más importante y que es el valor de las cosas. ¿Hay dudas? No. Profe, yo tengo una. Dígame. Hoy día para evaluar un proyecto, de acuerdo a cómo está toda la contingencia, ¿se sugiere también hacerlo por un método acelerado? Dentro del marco, si la ley lo permite, sí. Perfecto, gracias.
Ya. ¿Estamos hasta aquí o no? ¿Hay dudas? No, No. profe. Bien, el concepto de depreciación económica, reitero, que es una cuestión más económica que contable. Lo que hemos visto es contable. Pero eso lo requerimos para la construcción del flujo de caja. Puta, otra vez se me cayó internet. Lo escuchamos bien, profe. Ah, este concepto, que también lo tienen en los apuntes, está vinculado a el potencial de generación de flujos del activo, que no es lo mismo que hemos visto recién, es otra cosa. Entonces voy a suponer que este mismo activo, que nos costó 120 lucas, que tiene un valor residual de 30, que tiene una vida útil de 3 años, es capaz de generar estos flujos. No. ¿Cuál es el concepto aquí? Tiene que ver, como estoy diciendo, con el potencial de generación de flujos que tiene el activo. ¿Ya? Entonces vamos a suponer que tiene 3 años de vida útil, según lo que hemos dicho allí, este mismo activo, y que va a ser capaz de generar estos flujos. 50.000, 40.000, 38.000. 40.000 dije. Valores simbólicos, no me digan de dónde los saqué. Arbitrario, me los di. ¿Hay dudas? Sí, ¿a qué hace referencia? Ya que son valores arbitrarios que los pone así como por poner, pero ¿a qué harían referencia? ¿El valor del activo en un periodo particular como para el ejemplo? No, a lo que me ¿Valor va de a generar depreciación? perdón, a los flujos que va a generar este activo. Ok, perfecto. Esos son los flujos que va a generar. Bien. Bien, miren, el concepto de depreciación económica tiene que ver con lo siguiente, es cómo va cambiando la valoración del activo a medida que pasa el tiempo y se van recibiendo los flujos que éste genera. ¿Me entienden? No es tan difícil de entender, ¿ah? Cómo va pasando el tiempo y cómo cambia el valor a medida que el activo genera flujos y los guardo. ¿Estamos? Miren, para mí, este activo, hoy día, ¿cuánto valdría? Calculo el valor presente a tiempo cero. 50.000, 40.000, 38.000. 1,2 elevado a 3, porque ese es el costo de oportunidad para la empresa. Requiero que alguien me haga este número, ¿eh? Profe, a mí me dio 91.435, listo, porque se empezó chileno. ¿Ya me siguen hasta ahí? Sí. Pasó un año. El primer año en este caso. Me generó las 50 lucas, me las guardé. ¿Cuánto vale de aquí para adelante para mí este activo? 40.000, 38.000. Y eso da Ese valor me da 59.722. todo en peso, ¿ah? No estoy poniendo el peso porque voy a escribir una operación aquí. Pasó el segundo año, me guardé las 40 lucas.
¿Cuánto vale para mí hoy día ese activo, de aquí para adelante? 31.667. 31.667. Pasó un año más, me guardé las 38 lucas que generó. ¿Hay dudas? No. Listo. Les pregunto, para mí, ¿cuánto perdió en valor este activo al transcurrir un año? Es la diferencia. 31.713. Ya debiera ser negativo. Lo voy a poner con signo positivo para que se den cuenta una cosa. ¿Cuánto? 31.713. 700. 13, 1-3. Ahí es. 28,055. ¿No es 46 la diferencia? Ah, pues el de 59, perdón. $28,055. Bueno, esta magnitud es el cargo por depreciación económica. El primer año pierde en valor 31.000, 28.000, 31.000. ¿Cuánto cree que le tiene que dar esta suma? Es la respuesta inmediata, no hay que hacer el cálculo. ¿Eh? ¿Cuánto va a perder en valor al cabo? 91.431, ¿cuánto? 35. No, 41.435. 91,435. Ya, correcto. Entonces yo les pregunto, ¿esta empresa hizo una buena o una mala adquisición con esta máquina? ¿Sería mala adquisición porque es menor al valor de compra y debería rentabilizar más, o siempre va a ser menor al valor de compra? Eso no tengo la depende claridad. del proyecto. La empresa pagó 120 lucas, pero esta máquina, ¿cuánto le va a generar de riqueza? 91.435. ¿Hizo una buena o mala adquisición? Mala adquisición porque es menor al valor de compra. Perdió 28.000 y tantos pesos. Ujú. Entonces entiendan, las cosas valen por lo que son capaces de generar, no por lo que dice la contabilidad. ¿Hay dudas? No. No. Ojo, reitero, para construir el flujo de caja requerimos la depreciación contable, pero este concepto está vinculado al valor de las cosas. Si hoy día usted viene otra persona y le dice, te compro la máquina, suponiendo que esta es una máquina, te compro tu máquina en 90 lucas, ¿usted se la vende? Si viene hoy día, estamos parados aquí todavía, temporalmente, ¿usted se la vende? No sería buen negocio. No. Si su objetivo es obtener un 20% de retorno, usted a lo menos estaría dispuesto a vender la máquina en ¿cuánto? 91.000. 435. Ahora 45. Pasó un año, insistente su amigo y le dice, ya la ocupaste un año, Juanito, te la compro en 61 lucas, ¿se la vende? Sí, se la vendemos. Sí. Listo. ¿Entendieron algún concepto de una vez por todas? ¿Hay dudas? Vamos, No, que profe. se puede. 10-1. Bien, hacemos el recreo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo, profe? Tengo las 8:30, 8:45. Listo. Ya, profe, vale. Pero por las dudas le aviso por si quiere dejar de grabar estos 15 minutos. Sí, vamos a pausar la grabación mejor. Vamos la grabación. Listo.
Ahí parece que me volvió internet. Bien. Lo que vamos a ver ahora es la construcción del flujo de caja. Por favor, lean el párrafo que aparece ahí al final. ¿Ya? Vámonle. Bueno, ¿qué es lo que es el flujo de caja? Es nada más que el trasvase del perfil del proyecto, ya no en un diagrama de flujo de caja, sino que en una estructura tabular, en una tabla. Y en esta se van considerando los ingresos y egresos que son imputables al proyecto. Por convención, se asigna y se asocia que las inversiones son instantáneas en la etapa de implementación, si se recuerda, en la fase o etapa de implementación, que es cuando se llevan a cabo las inversiones, se asume, no tiene por qué ser así, pero se asume que son instantáneas y que de allí en adelante usted parte contando el tiempo, hasta un periodo enésimo que corresponderá al final de la vida útil del proyecto. ¿Hay dudas hasta ahí? No, profe. Bien. De manera análoga, aquí vamos a ver una estructura tabular clásica o genérica, como lo quiera decir, y en ella lo que haremos es ir disponiendo los signos de cada una de las partidas que vamos a ir mencionando, partidas o ítems, y también por convención, no tiene por qué ser así, puede ser durante el horizonte de planificación, se asume que los valores residuales y recuperación, por ejemplo, del capital de trabajo, que es un ítem importante en la inversión, se obtienen o concurren en el periodo ENI. Puede ser a lo largo del tiempo también, no tiene por qué ser estrictamente en el enésimo. Pero aquí vamos a ver el flujo clásico, que es adaptable. Entonces, no sé si alcanzan a ver esta lámina. Súper chica, profe. Si le puede hacer zoom, sería ideal. No tengo cómo. Quizás, profe, si saca la vista de presentación, claro, y ahí le hace zoom a eso. Abajo, en la parte inferior. Ah, también. En la parte inferior derecha. Sí, Donde no. aparece el 68%, ahí le puede hacer el zoom para que veamos mejor. Claro, ahí, pero no Ahí lo se veo es- completo. Ahí lo ven mejor. no. Sí, Sí, ahí podemos se ve usarlo así y que vaya bajando última medida que lo va conversando, profe, quizás es más cómodo. Si no lo proyecta, igual se ve y nos esforzamos un poco. Ya, construcción del flujo de caja. Y aquí lo que vamos a ir poniendo son solo signos, ¿ah? No es otra cosa. Y connotando lo que representa ingreso o egreso para la empresa. Las inversiones, independiente de en qué lo que sean, representarán entrada o salida de plata en caja para la empresa. salida. Es por eso que allí aparecen con signo negativo. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, aquí me voy a tener que correr. Sigo hacia abajo. Si recuerda usted, en algún minuto dijimos todo proyecto bueno siempre tendrá financiamiento. Si usted no tiene el total de las monedas para invertir en el proyecto, ¿qué tiene que hacer? Recurrir a financiamiento externo. Ese financiamiento va a representar un ingreso o un egreso de plata a la empresa. Un ingreso en el corto plazo. Y un ingreso. No, en ese instante un ingreso, no le pongáis plazo, en ese instante un ingreso. Perdón, es un ingreso.
Por lo tanto, se obtiene el flujo de caja neto en el periodo 0 mediante la suma de las filas 1, 2, 3 y 22. La 1, 2 y 3 eran las inversiones. ¿Hay dudas? Ninguna. No, profe. Después, los ingresos por venta de un bien o un servicio. ¿Qué representan? Si hay que ir viendo ingreso o costo. Ingreso. Es un aumento y un ingreso. Listo. Los costos de las ventas. Un Ingreso. egreso. Listo, signo negativo. Costo administrativo, costo fijo, lo que quiera. Lo mismo, egreso. Listo. Y aquí si quieren pueden obtener un primer agregado, el margen bruto. Resultado. Correcto, que es la suma de las filas 4, 5 y 6. Las filas que se ven media amarillitas, no sé si alcanza a percibir los colores, esos son resultados de operaciones. Después, la depreciación, el servicio de impuestos internos, a pesar de saber que no es un flujo, permite tomarlo como un costo antes de impuestos. Ahí faltaban los signos menos, ¿eh? Entonces, lo asumimos como un costo antes de impuestos y obtenemos, si se acuerdan de macroeconomía, la diferencia entre los conceptos de bruto y neto eran las asignaciones de consumo de capital, que no es otra cosa que la depreciación. Por lo tanto, a partir del margen bruto menos la depreciación, obtenemos el margen neto. ¿Hay dudas? No. Si hubieran otros ingresos y otros egresos, en el tiempo tendrían signos positivos y negativos respectivamente. ¿Hay dudas? Profe, tengo una duda, quizás me adelanto y me pueda responder después, pero la fila 17 con la 8, ¿cuál es el concepto diferencial de la suma y la resta? O Ahí sea, de voy que a uno sea un explicar, ingreso y un ahí voy a ingreso. explicar, ahí voy a Perfecto. explicar. Ya, ¿hay dudas hasta aquí? No. Ya, para responderte ex ante de que llegue a la fila 17. Cuidado, la depreciación no es flujo, y aquí lo que estoy haciendo es construir un flujo. Un flujo entra o sale plata del bolsillo. La depreciación es un concepto contable que no provoca ni entrada ni salida. Por eso que aquí tengo que anularlo. Lo netea. Correcto. Profe, Antes de esa impuestos. era mi duda. Porque la estructura, por lo que estoy viendo, Cállate un me parece ratito, más un cállate un estado. ratito. Puta, déjame hablar. Po. Si antes de impuestos lo tomo como costo, después de impuestos lo debo tomar como ingreso. A efecto de que en el flujo solo quede presente la ventaja tributaria. Dígame. Dígame. Nada, continúe, por favor. No, pero pregúntame ahora. Que ya No, expliqué. que ya no tiene sentido. Por favor, adelante. Ya no le voy a preguntar. Gracias. Ya. Otros ingresos positivos, otros ingresos negativos. Utilidad antes de, y en ese orden, ¿eh? Utilidad antes de intereses e impuestos. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Listo. Los intereses que tenemos que pagar por el préstamo que no nos hemos conseguido para financiar parte de la inversión. Acuérdese del gallo que ponía la empresa y se tenía que conseguir los 1.500 en el banco. Al 10%. Ahí, egreso, los intereses. Y eso, si se dan cuenta, tiene un tratamiento equivalente al concepto de depreciación. ¿Por qué la autoridad permite esto? Porque pueden existir infinidad de proyectos que sean buenos, pero que si la gente no cuenta con financiamiento propio para el total que se requiere, tiene que recurrir al financiamiento externo. Y si el proyecto es bueno, significa que es capaz de generar riqueza. ¿Y qué significa entonces? Que va a satisfacer necesidades. Y si satisface necesidades, propende al bienestar de la sociedad. Entonces la autoridad, consciente de ello, permite la ventaja tributaria por los intereses. ¿Hay dudas? Profesor, Dígame. más que nada acotar que a mi parecer no fue la forma correcta de tratar al compañero. A ver. Hay forma de decir las cosas y Puede decir, ser, cállate, no es la forma.
Puede ser, pero que no. Respeto, yo igual hago clase, yo igual soy Está bien. académico de Ya, la pero universidad, déjame yo hablar. jamás he ¿Te das tratado así a un cuenta? compañero, a un estudiante. Estás igual que tu compañero. Estaba No, hablando falta, yo. usted es un falta de respeto. Pero mi niño, estaba hablando yo y él me interrumpió. Está bien, pero usted puede decir, estimado, puede callarse Te un lo poquito. dije 3 veces. Por favor, déjame hablar. No Por que favor, déjame hablar. cállate, que puta cállate, o sea, ni Déjame siquiera hablar. Le omitir la grosería. dije 3 veces. Está bien, pero esa es nuestra labor como educadores. Sí, está bien. Pero si yo tengo la palabra, que me deje hablar. Eso es lo primero que tiene que respetar. No parece que sea justificación, profe, su No me vocabulario y la estoy manera. Lo justificando, respetamos, Gabriel, estimado no me estoy profesor. justificando. Yo No me estoy justificando. también he sido pasado a llevar por estudiante y jamás lo he tratado de esa forma. Bueno, está bien, disculpe. No me acuerdo quién fue la persona porque no estoy viendo los nombres. ¿Quién fue? ¿Para pedirle disculpas delante del curso? No, soy yo, pero no tiene sentido, si este es su modo, profe. Así que No, siga si su no es clase. mi modo. Pero es que yo estaba hablando Sí, y quería no, terminar la profe, idea. es lo que usted ha demostrado en todas las clases, su modo este. Así que está bien, siga su ¿Cuál es clase. tu No hay problema. nombre para pedirte disculpas? Pero no me interesa. Sigamos la clase. Eso es lo que Pero importa. por favor. Ve, profe, eso es reflejo de su mal actuar. Como la gente le está contestando, es reflejo de su mal actuar. Bueno, ya, le pido disculpas que no lo puedo individualizar porque no estoy mirando los nombres. Te pido disculpas, lamento lo que ocurrió. Profe, de todas maneras, Que no va a ojalá volver. tomar darse. Profe, ¿me escucha? ¿Sí? Creo que esto va más allá de la situación. No he dicho nada durante la clase, por lo mismo que dice el compañero. Queremos que siga la clase, no quiero interrumpir, pero a mí me gustaría decirle algunas cosas al final de la clase, o Bueno, antes de terminar, si me no, puede no, dar unos no, minutos. no hay problema. Al final conversamos. Bien. Los intereses los restamos y construimos la utilidad antes de impuestos, que es un agregado. Los impuestos que debemos pagar por el hecho que estamos generando una cierta utilidad. Pudiera no ser así, pero en genérico y pensando que es así, los impuestos representarán ingresos o egresos. Egreso. Listo, los restamos. Y aquí tenemos la utilidad después de impuestos. Aquí, ¿qué es lo que hago? Reverso el hecho de haber restado la depreciación. ¿Y por qué? Porque la depreciación no es flujo. Miren, voy a poner un valor simbólico. Supongamos que la depreciación es 1000 en un periodo. ¿Me sigue? En este periodo. Aquí. Lo que yo quiero, y si la tasa impositiva es del 25%, si la tasa impositiva es del 25%, significa que yo debiera tributar menos en la cuantía ponderada de la tasa impositiva por el cargo por depreciación. Si yo tengo un ahorro de impuestos de 250 pesos, ¿me siguen hasta ahí o no? Sí. Sí. Ya, si yo aquí, miren, si yo aquí resto los 1000, voy a tributar por 1000 pesos menos, como la tasa impositiva es del 25, ¿cuánto me voy a ahorrar de impuesto? Por haber concebido la depreciación de 1000 pesos. Se ahorra 250. Ya, si se dan cuenta, ahí yo estaría asumiendo un flujo negativo de 1250. Perdón. Déjeme borrar. Hoy no puedo borrar ahora. Ahí. Estaría, tengo menos 1000, ¿me siguen hasta ahí? Y me ahorro 250. ¿Me sigue? Sí. Sí. ¿Me sigue o no? Sí, Ya, profe. pero nunca pierdan de vista que estos 1000 no son flujo. No es que le salieron 1000 pesos a la empresa. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago aquí después? Sumo los 1000 pesos. Y si se dan cuenta, ¿qué pasa entre este y ese? En la última fila, que todavía no la estoy viendo porque es el flujo de caja neto, se van a netear. ¿Y qué es lo que va a quedar presente en el flujo? Solo los 250 pesos de ahorro. ¿Lo entiende ahora?
El niño que me lo preguntó hace un ratito, ¿lo entiende? Sí, me queda claro a mí. Bueno. Ya, seguimos hacia abajo con el flujo. Utilidad después de impuestos. Reversamos la depreciación. Y aquí, reitero, me estoy yendo a lo clásico. El valor residual cuando vendemos los activos, de los activos depreciables, cuando los vendemos, los liquidamos en el último año de vida útil del proyecto, suponiendo que coinciden, ¿qué va a significar? Que vamos a tener un ingreso o un egreso. Cuando en el ejemplo anterior de depreciación vendíamos la máquina al final del tercer año en 30 lucas. ¿Representará ingreso o egreso? Ingreso. Ingreso. Ya, si hubieran valores no depreciables. Algunos otros activos que podamos liquidar. Eso va a representar ingreso o egreso. Ingreso. Recuperamos el capital de trabajo. En el ejemplo, hace algún tiempo atrás, los 1.300 pesos que tenía que colocar el tipo en capital de trabajo. Se recuperan. Listo. La amortización del crédito que tuvimos que conseguirnos para financiar el proyecto. La parte de la cuota que va a disminuir la deuda. ¿Representará ingreso o egreso? Egreso, cuota a pagar. Ahí está con signo negativo. Y finalmente construimos el flujo de caja como sumando desde las filas 16 en adelante hasta la 22. Que no hay, podrían haber préstamos también entre medio. Aquí está en blanco, pero en genérico hasta la 22. ¿Hay dudas? No, ninguna. Si sabemos construir esto, vamos y logramos construir esto para el proyecto, vamos a ser capaces de evaluar. Profe, yo tengo una consulta, ¿puede ser? Dime. Siendo práctico, digamos, entiendo, digamos, cómo podemos hacer un flujo de caja, ¿no es cierto?, con todo lo que hemos visto, pero si yo lo llevo a la práctica hoy día, si yo pido un financiamiento a principio de año, Sí. Creo que a esto le faltaría, no sé, si estoy equivocado, por favor, corríjame, está el tema de la demanda, porque si yo pido un financiamiento a principio de año y no sé cómo va a funcionar en el año mis ingresos, producto de lo que está pasando hoy día, que no se puede repartir, ¿cómo lo asocio ahí? ¿Cómo junto lo que aprendimos a hacer ahora recién con la patita que me falta, que es la demanda? Porque en definitiva yo puedo hacer una estimación hacia adelante, que de eso se trata el flujo de caja, me parece, Sí, pues. pero en la realidad, ¿cómo lo cierro, digamos? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, pero eso tiene que ver cuando tú realizaste el estudio mercado, y ojo, no podemos olvidar ese hecho que tú estás diciendo, esta es una estimación. Estas expectativas de ventas y por tanto de costo y todo lo que signifique para abajo son estimativos. Supuestamente el estudio de mercado va a tratar de ser tan fehaciente y realista que la brecha o la diferencia que se produzca entre lo real y lo estimado, no pensemos en el mundo real que puede ser cero, eso sería ilusión o ilusorio, pero lo menor posible, que esa diferencia sea la menor posible. Este flujo, cuando yo digo aquí voy a vender 1.000, pueden ser o 1.200 o 700, pero tú preparaste el flujo y concebiste que en un escenario razonable ibas a ser capaz de vender 1.000. ¿Te puedes equivocar? Ten la certeza que no se van a cumplir esas expectativas en el mundo real. No sé si van a ser subvaloradas o sobrevaloradas las magnitudes. Eso no lo podemos saber ex ante. Por eso que les dije en algún minuto, pero no sé si se recuerdan, que hay que ir haciendo evaluaciones ex post. Usted, durante la marcha del proyecto, tiene que ir reevaluándolo y aprendiendo, si es que ha tenido errores garrafales, aprendiendo de dichos errores. Pero son expectativas. Aquí no estamos trabajando sobre hechos ciertos, a pesar de que los indicadores que vamos a comenzar a ver ahora son concebidos para un mundo de plena certeza.
Entonces la toma de decisiones tengo que ir tomándola a medida que se va generando el proyecto, ¿no? Claro, pero en algún minuto tienes que decidir partir. Y si ya partiste e implementaste el proyecto, tienes que estar evaluándolo constantemente. ¿Cierto? Si se dan cuenta, producto del estallido social y la pandemia ya, desde finales del 19, del 2019, a eso me refiero, para adelante, obviamente hay muchos proyectos que se han detenido. Hay otros tantos que no se alcanzaron a implementar y se han postergado. Y hay otros tantos que producto de que no fueron capaces de sostenerse en estos año y medio prácticamente, ¿cuántos años? Año y medio. Este año y medio, 19, 20, este año y medio, no han sido capaces de sostenerse y han tenido que cerrar. Es decir, llegaron a la fase o a la cuarta etapa o a la fase de abandono. Sí, hay que evaluar constantemente. Ya no basta, el mundo hoy día es cada vez más incierto en términos de lo que estamos hablando nosotros, que es lo económico. Por lo tanto, tiene que estar evaluando constantemente. Entonces, aquí tú decidiste pedir 1000, pero resulta que eso puede estar sobrevalorado o subvalorado para lo que está ocurriendo. Si tus expectativas de venta quedaron cortas y con largueza y no tienes sino la opción de reinvertir, tendrás que conseguirte otro préstamo el año 2, el 3, el 4, no tengo idea. Pero hay que ir verificándolo. Hay dudas, son expectativas y como tal se pueden o no cumplir. Lo ideal, y en la medida que uno aprende y está inserto en el sector industrial en el cual pretende participar, esa posibilidad de errar garrafalmente se mitiga, se minimiza. Pero que existe, existe. ¿Hay dudas? No, está claro. Ya, vamos entonces a indicador. Ya, aquí tengo que proyectar, eso sí. Indicadores de eficiencia económica. Estos son ejercicios que tienen ahí para que desarrollen. Y entrémosle. Bien, aquí hay que recordarnos de dos definiciones básicas. La primera de ellas era qué es lo que es un proyecto y la segunda en qué consiste evaluar. Lean por favor el primer párrafo. Primer párrafito nomás, las dos definiciones. ¿Estamos? Estamos. Ya, vámonos. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer ahora? No olvidando, con el cómo hemos partido, que fue definiendo qué es lo que es la ingeniería económica y que se apoya en la matemática financiera, nunca debemos olvidar que el indicador tiene que estar referido a lo que pretendemos. ¿Y qué es lo que pretendemos evaluar? Por lo tanto, vamos a definir un primer indicador que es o no es otro, que lo tienen que haber escuchado, el VAN. ¿Qué es lo que significa el VAN? La sigla esa, ¿qué es lo que representa? El valor actual neto. Y que se designa por la sigla VAN o también VPN, que es indistinto. Valor presente neto. ¿Hay dudas hasta allí? No. ¿Y por qué por definición es este el indicador que siempre debemos calcular? Porque el VAN da cuenta del cambio en el nivel de riqueza del inversionista. ¿Eso qué significa? Que nos va a informar de cuánto más rico o menos pobre, como lo quiera ver, es la empresa o el inversionista, si queremos personificar, después de haber emprendido el proyecto y suponiendo que estamos en un mundo de plena certeza. Por tanto, los indicadores y todas las presunciones que hemos hecho, que tiene que ver con lo que hablábamos recién del flujo de caja, que nuestras expectativas se han satisfecho, se han cumplido, a eso me refiero. ¿Hay dudas? Ninguna. No. Ya.
Reitero, este es el indicador que por antonomasia tienen que calcular. Eso significa por definición. Alguna vez, en algún ejemplo que vamos a analizar, obviamente, no va a poder calcularlo. Pero siempre que pueda, es decir, si fue capaz de construir el flujo de caja, va a ser capaz eventualmente de calcular el VAN. Por lo tanto, hágalo. ¿Ya? Bueno, ¿y en qué consiste este? Tal cual su nombre lo dice, VAN, valor actual, o VPN, valor presente neto, significa en que debemos traer a valor presente o descontar, como lo quiera decir, todos los flujos del proyecto, es decir, el perfil del proyecto. Y eso no es otra cosa que la fórmula que tenemos ahí expresada. Cuidado aquí, no se me vayan a marear con una cuestión. Tenemos la fórmula del VAN. Si se dan cuenta es la sumatoria desde J igual 0 hasta J igual N. ¿De qué? De los flujos de caja neto. ¿Qué es lo que nos ha provisto el flujo de caja? La tabla que vimos hace un ratito. El flujo de caja neto en el periodo J-ésimo, con J corriendo de 0 a N, desde el momento que se hacen las inversiones hasta que expira la vida útil del proyecto. Partido por o dividido por la pitatoria. ¿Se acuerdan lo que es la pitatoria? Niños. No, profesor. No, profe. La multiplicatoria. Partido por la multiplicatoria de los factores de descuento, que no son otros que lo 1 más lo I sub K. Que sería el detalle lo que tengo aquí. Fíjense, al desglosar esa sumatoria nos quedaría lo que tengo en esta fila. Aquí. El VAN, ¿qué es lo que será entonces? El flujo de caja neto en el periodo 0. Que, según lo que hemos dicho hace un ratito, esto en general ha de quedar representado por las inversiones y eventualmente por el préstamo si es que hemos de conseguir plata ajena. Más el flujo de caja neto del año 1 descontado a la tasa relevante o vigente en el periodo, el costo de oportunidad del dinero en el periodo 1. Más el flujo de caja neto en el periodo 2 descontado por la multiplicación de los factores de descuento. 1 más el costo de oportunidad del dinero para la empresa en el periodo 1, ponderado por 1 más el costo de oportunidad del dinero para la empresa en el periodo 2. Y así sucesivamente. Hasta el periodo enésimo. Aquí ya nos quedaría la multiplicación de 1 más I1 por 1 más I2 por 1 más I3 por 1 más IN. ¿Hay dudas? Esta es la multiplicatoria. Lo que tengo en los denominadores. ¿Hay dudas? No, profe. Bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En el vulgo y en general asumimos que la tasa de interés o el costo alternativo del dinero para la empresa, el costo de oportunidad del dinero para el inversionista, como lo quiera decir, la tasa de descuento relevante, es uniforme. Si es uniforme significa que es constante. Si es constante, si se dan cuenta, en este término aquí, nos quedaría 1 por 1 más I por 1 más I, aprovechando ahí la propiedad de potencia, ¿qué es lo que nos quedaría? 1 más I cuadrado, que es la expresión que tenemos acá. En esto otro, ¿qué nos quedaría? 1 más I por 1 más I por 1 más I por 1 más I n veces. ¿Y eso qué es lo que es? 1 más I elevado a n. Esto es lo que en común se asocia y se asume en el vulgo, que el costo de oportunidad del dinero para la empresa o para el inversionista es constante a lo largo de la vida útil del proyecto. Eso no, en el mundo real no siempre es cierto, pero a pesar de ello, los proyectos se evalúan así. Pero usted podría hacerlo concibiendo que el costo alternativo del dinero puede ir cambiando en el tiempo. ¿Hay dudas? No, no hay duda, profe. ¿Hay dudas? Bien, ¿qué es lo que es el VAN? Y en bruto, no es nada más que la diferencia
según lo que vimos hace mucho tiempo atrás en el perfil, es la diferencia entre el valor presente de los ingresos y el valor presente de los egresos o costos. ¿Hay dudas? No, está No, claro. profe. Niños, ¿hay dudas? No, profe. No, profe. Bien. Bueno, si entendemos eso, entonces, ¿qué es lo que es el VAN? Y dado que representa el cambio en el nivel de riqueza del inversionista, y que no es otra cosa que la diferencia entre el valor presente de los ingresos y el valor presente de los costos, podemos definir un criterio de decisión para el VAN. Si el VAN es positivo, significa que el proyecto es conveniente. Por lo tanto, la decisión última respecto de él debiera ser invertir. Por el contrario, si el VAN del proyecto es negativo, hemos de concluir que el proyecto es no conveniente. Por lo tanto, la decisión última que hemos de tomar será la de no invertir. Y, extraordinariamente, si el VAN fuese 0, nos debiéramos a priori declarar indiferentes, porque ni aumenta ni disminuye la riqueza la implementación del proyecto. ¿Hay dudas? Está claro, profe. Bien. Sí, Y profe, yo tengo una duda. dígame, Yo tengo una duda. Y, dígame. mire, es que no pude entender bien el concepto de VAN. Ya, es ¿Ya? el valor actual neto o el valor presente neto. Sí. Esto es, según en un negocio, ¿cuánto vamos a ganar? Se podría decir como de forma más coloquial. Mira, si tú invertiste 1.000 pesos, ¿me sigue hasta ahí? Sí. ¿Me sigues? Sí. Ya. Recuérdate, la inversión es beneficio o costo. Ingreso o egreso. Ya. O sea, me está preguntando. Sí, po. Una inversión es costo, po. Listo. Le voy a poner el signo. Si el VAN te da, y suponemos que no te conseguiste platita prestada, tú tenías la luquita. ¿Me sigue? Sí. Entonces yo te pregunto, ¿cuál era tu nivel de riqueza antes de invertir? ¿Qué me responderías? 1.000. 1.000. Si el VAN te da 300, significa que tú fuiste capaz de pagar esos 1.000 pesos invertidos y te quedó como excedente 300 pesos. ¿Qué significa? Que tu riqueza final, ¿de cuánto sería en pesos de hoy día? 300. No, 1.300. ¿Cuánto tú tienes en el bolsillo hoy día antes de invertir? Ah, 1.000. 1.000. Por lo tanto, al invertir, dado que el VAN es positivo, expresado en pesos de hoy día, tu riqueza sería de 1.300. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto cambia tu riqueza? En 300. Aumenta 300 pesos Listo. en este caso. Por eso que el VAN es 300 y positivo. Si me hubiera dado, ¿me entiendes o no? Sí, ahí estoy entendiendo un poco más. Si te da menos, sígueme, menos 300. ¿Cuál es tu nivel de riqueza actual antes de invertir? Menos, o sea, 700. No, antes de invertir te estoy preguntando. Ah, ya, 1.000. 1.000. Si tú inviertes en el proyecto, ¿cuál sería tu nivel de riqueza final? Ahí serían 700. Correcto. El VAN da cuenta del cambio en el nivel de riqueza. Ya, ahí me quedó más claro. Ojo, para entenderlo, suponiendo que las inversiones son instantáneas, que es lo que frecuentemente se asume. ¿Qué significa eso? Que por sobre el capital que tú estás invirtiendo, tu riqueza se incrementaría, si es que el VAN es positivo, en esa magnitud que te arroja el VAN. Si tenéis que invertir 5.000 y el VAN es 600, tu nivel de riqueza expresado en pesos de hoy día sería de 5.600. ¿Me sigue? Me quedó claro. Sí, ¿Seguro? 。 Sí, 。 muchas gracias. ¿Seguro? Sí, seguro. Ya.
Bien, miren. Obviamente, y aquí también hay un supuesto que lo vamos a ver en un par de láminas siguientes. El VAN, en su expresión más sencilla posible de expresar, es la siguiente, que es menos la inversión inicial, que es lo que estaba asumiendo al explicarle al compañero recién lo de la variación en el nivel de riqueza. Menos la inversión inicial más esta sumatoria. ¿Me sigue o no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de verificar aquí? ¿Cómo es la relación entre el VAN y la tasa de interés? Recuerde que para ver el tipo de relación existente entre variables, lo que usted hace es derivar. Si yo derivo el VAN respecto de la tasa, esta es la tasa de interés, el costo de oportunidad del dinero, la tasa mínima atractiva de retorno, la tasa de descuento, como le quieran llamar, llegamos a esta expresión de aquí. Y si se fijan, aquí hay un signo menos. Eso me está denotando que la relación entre el VAN y la tasa es directa o inversa. 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 Y eso nos permitiría, que lo vamos a ver a continuación, graficar o representar gráficamente el VAN versus la tasa de descuento. Y la función que se nos va a generar es una función potencial o exponencial de esta forma. Vista desde abajo, es convexa. ¿Y por qué? Porque en la medida que la tasa aumenta, el VAN tiende a disminuir. Correcto. Eso métanselo bien en la cabeza porque es importante. Pero cuidado, tiene un matiz, tiene una contraindicación. ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe. Bien, no voy a hablar más del VAN porque, como he dicho, es por lejos el mejor indicador y el que usted siempre debe calcular cuando pueda. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño ejemplillo. Nos dicen que la inversión a momento cero son 100.000 pesos y este proyecto generaría flujos respectivamente durante los años 1, 2 y 3 de 60, 70 y 40.000 pesos. Calculamos el VAN. Nos dicen que la tasa mínima atractiva de retorno es del 10% anual. ¿Qué es lo que hacemos? Descontamos todos los flujos a tiempo cero. El VAN, 42.000. Aquí vuelvo a reiterar lo que le expresé al compañero. ¿Cuál es su nivel de riqueza actual antes de invertir en el proyecto según esta data? ¿Cuánto usted posee de capital? 100.000. 100.000 me puso alguien en el chat. Correcto. Y si el VAN te da 42.000, yo te pregunto, después de emprender el proyecto, ¿cuál sería tu nivel de riqueza expresado en pesos de hoy día? 142.000. Muy bien. Listo. Si graficamos VAN versus tasa, nos va a quedar un monito más o menos así. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No. Niños, ¿hay dudas? No. Ya. No, profe. Seguimos. Vamos con el segundo. Perdón, una cosa que no dije. Aquí, por favor, no se me confundan porque he mencionado 2 veces este concepto para cuestiones distintas. El perfil del proyecto tiene que ver con esto, con los flujos, disposición temporal. Esto tiene que ver con el perfil del proyecto. Y este mono lo estoy nombrando como perfil del VAN. El perfil del VAN es un gráfico. ¿De qué? Del VAN versus la tasa. Por favor, no se me confundan. Cuando usted
perdón, cuando usted le pidan el perfil del proyecto, es el flujo de caja. Cuando usted le pidan el perfil del VAN, es el gráfico del VAN versus la tasa. ¿Hay dudas? No, no tengo ninguna duda. Bien, vamos. Segundo indicador, tasa interna de retorno, que en el vulgo esta la describimos y la mencionamos mediante la sigla TIR, tasa interna de retorno. Tasa interna de retorno, la TIR. Profe, Dígame. el concepto de vulgo, disculpe mi ignorancia. ¿Cuál es el concepto? En el mundo real, ahí en la calle. A eso me refiero con vulgo, la calle, el común de la gente. ¿Cómo lo menciona el común de la gente? La TIR. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profesor. Vamos. No, profe. ¿Qué es lo que es la TIR? Es aquella tasa interna, perdón, es aquella tasa de interés que hace o permite que se cumpla la identidad del VAN con cero. En otras palabras, es aquella tasa de interés que hace el VAN igual a cero. ¿Y qué significa eso? Que logra que se cumpla la identidad que ocupamos varias veces en matemática financiera. No sé si se acuerdan que cuando nos declarábamos indiferentes debía ocurrir esto, que el valor presente de los ingresos fuese igual al valor presente de los egresos. Si ahora eso lo vemos escriturado en términos del VAN, ¿qué es lo que es la TIR? Aquella tasa que permite se satisfaga esta identidad. ¿Hay dudas? No por mi parte. Bien, hay que tener cuidado con la TIR. Tiene al menos 3 inconvenientes. 3 inconvenientes. Y que tienen que ver, por ejemplo, con lo que voy a explicar en esta tabla. El perfil del VAN, el grafiquito que vimos hace un ratito, este, es solo verdad para proyectos bien comportados. ¿Y qué significa un proyecto bien comportado? Aquel que solo tiene un cambio de signo en sus flujos. Si miran esta tabla, ¿cuántos cambios de signo hay en los flujos? Aquí el signo es positivo o negativo. Niños, ¿el signo del flujo es positivo o negativo? Negativo. Y después, ¿cómo es en los otros casos? Positivo. ¿Cuántos cambios de signo hay? Uno. Ni un problema, el monito es de esta forma. Y si entendí la definición de la TIR, esta es la TIR. La TIR es aquella tasa de interés que hace el VAN igual a cero. Ahí está. En el eje horizontal, ¿cuánto vale el VAN, dado que lo mido en la vertical? ¿Cuánto vale el VAN allí? En ese punto. En todo este eje en particular. Pero en ese punto. Cero. Listo. Bueno, la TIR es un buen indicador cuando se trata de un proyecto bien comportado. Entonces, préstenme atención aquí a la tabla. Voy a analizar las 5 filas. Aquí hay 5 filas. Fila 1, 2, 3, 4 y 5. En la fila 1, ¿cuántos cambios de signo hay? Un cambio de signo nada más. Ni un problema con la TIR. En la segunda fila, ¿cuántos cambios de signo hay? Uno solo. Aquí es negativo, negativo. Eso no es un cambio. Aquí cambia de negativo a positivo y de ahí puro positivo. Un cambio de signo. Ni un problema con la TIR. En la tercera fila. 2. Cuidado aquí. Cuarta. 4.
En la quinta, 1. 1. Ni un problema. Aquí hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que ocurre? Si se dan cuenta, la TIR es la resolución a este polinomio. Es resolver ese polinomio. ¿Qué es lo que hicimos en el ejercicio de Ankara Mar Azul, Falabella Ripley, no sé cuál vimos? Eso fue lo que resolvimos. ¿Cuál era la tasa de interés que había implícita? Esto fue, no nos dimos cuenta, pero esto fue lo que hicimos. ¿Y por qué? Porque aprovechamos la propiedad que el valor presente de los ingresos tenía que ser igual al valor presente de los egresos. Si decíamos que el VAN era 0, no había generación de riqueza. Listo. Sin siquiera saberlo, no era relevante a esa altura. Al resolver este polinomio van a existir tantos, si usted lo quiere ver monísticamente, si este es un eje y x, van, tasa, van a existir tantas soluciones al polinomio como cambio de signos existan en los flujos. En este caso, en la tercera fila, el perfil del VAN podría ser así. ¿Cuántas soluciones tengo? 2. En la cuarta fila sería algo así. 1, 2, 3 y 4. Y si se dan cuenta, ¿qué es lo que significaría entonces? Alguna gente, algunos autores, aquí hablan de la existencia de TIR múltiples. Pero ahí hay un error más que semántico. Si se da cuenta, por definición, lean este parrafito. Por definición, esa estructura lingüística hace ver que se trata de singular o plural. Si son puristas en el lenguaje, cuando dice es aquella taza, ¿están hablando en singular o en plural? Singular. Singular. Entonces, cuidado, porque aquí, si bien ya démosle el punto a algunos autores que dicen la existencia de TIR múltiples, hay que tener cuidado, porque aquí en estricto rigor la TIR no nos va a servir. En el caso fila 3 y fila 4, la TIR no nos sirve como indicador de eficiencia económica, porque nos puede inducir a error. ¿Hay dudas? No, se entiende bien. No. Vamos a alcanzar a ver hasta la tira. Pero denme un segundo que me quedan un par de láminas. Y ahí, con el que quiera, nos quedamos conversando. O con quienes quieran. Bueno, ¿cuál es el criterio de decisión ocupando la TIR? Me voy a tener que volver un cachito al monito anterior. Si asumimos que esta es la TIR, si asumimos que esa es la TIR, fíjese, me voy a apoyar en el VAN para definir el criterio para la TIR. Si la tasa de descuento pertinente para esta empresa fuese esta, un 10% APP, ¿el proyecto sería bueno o malo? ¿Cómo lo internalizaría usted? ¿Le genera o no le genera riqueza a esa tasa? Sí, Sería bueno porque genera mayor a 0. Y Listo. tendría 40.000 pesos. Listo. Entonces, fíjense, si la TIR, ¿cómo es la TIR respecto de la tasa de descuento pertinente? ¿Mayor o menor? Es mayor. Si la TIR es mayor que la tasa de descuento pertinente, la decisión será Invertir. invertir. Si justo su tasa de descuento pertinente hubiese sido esta. ¿Es indiferente? Muy bien. Y si es menor a eso, no Y invertir. si su TIR está por aquí, el VAN genera, perdón, el proyecto genera o no genera riqueza. No. Es no invertir. ¿Cómo sería la tasa pertinente contra la TIR en ese caso? Negativa. No. Mayor o menor. Cuando tú comparas dos Menor a cosas, 0. la tasa de descuento pertinente, ¿cómo es respecto de la TIR en este caso? ¿Mayor o menor?
Menor. La tasa de descuento pertinente respecto de la TIR, ¿cuál es mayor? Ay, mayor. Ya. No invertir. Ese es el criterio ocupando la TIR. ¿Qué es lo que tenemos? Ajá. ¿Qué es lo que tenemos allí? Bueno, hay otro inconveniente con la TIR. ¿Cuál? El siguiente, que tiene que ver con la lógica de los mercados. Suponga usted evalúa un proyecto y supongamos que está dentro del marco legal, ¿ah? Porque pueden haber proyectos de lo ilegal que ofrecen TIR altísima. Suponga usted se va a dedicar a un proyecto que le ofrece una TIR, calculó la TIR, era posible calcular, era un proyecto bien comportado, tenía un puro cambio de signo en los flujos y le da la TIR 80% anual. Ese es el retorno, ¿eh?, que le está ofreciendo el proyecto. Hoy día, como están las comunicaciones, como está la información fluyendo en los mercados, con las leyes de transparencia y todo lo que ello connota, ¿usted cree que no le van a tratar de copiar el proyecto? Seguramente si es un bien no lo pueden hacer idéntico porque usted puede estar patentado y por lo tanto tiene el amparo de la ley de por medio. Pero alguien va a tratar de salir con un bien sustituto. Y usted, si se recuerda de economía, ¿qué es lo que pasa? Si aquí yo estoy haciendo zapatos café de determinado modelo y sale un gallo y hace un zapato café también de un modelo bastante similar al mío, ¿qué va a ocurrir con el mercado? ¿Yo voy a poder seguir, cree usted, capturando el mismo porción de mercado? No. No. No se Voy a capturar distribuye. más o menos mercado. Menos mercado. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir con mis ventas? Disminuir. Van a disminuir. Si disminuyen mis ventas, ¿yo voy a poder sostener esta tasa de retorno en el tiempo? No. No. Entonces es una tasa irreal. Sobre todo cuando son altas. Porque nunca olviden que existe la posibilidad de que nos copien. Por lo tanto, es insostenible muchas veces. Ahora, si usted me dice vender armas, vender droga, puede ser, pero eso escapan al ámbito legal. Entonces aquí repasamos el mono, la TIR, el perfil del BAN, ahí está la TIR. Mismo ejemplo anterior, ya lo habían calculado, podemos calcular la TIR, y ahí APP, para los que no tenemos calculadora financiera, si lo hacemos mediante una máquina, perdón, si lo hacemos mediante el algoritmo que vimos en ese ejercicio Ankara Mar Azul, y nos vamos iterando hasta que encontramos la tasa que hace que sean iguales ingresos e egresos, y nos da que la TIR es del aproximadamente el 34,3%. Bien, vamos a tener que llegar hasta aquí nomás hoy día.